Así es como están usando la manipulación para mantenerte bajo su control, jugar con tu mente, haciéndote sumiso y obediente. Si no aprendes las técnicas que te voy a enseñar hoy, serás una marioneta de por vida. Te mostraré cómo protegerte antes de que sea demasiado tarde. Hoy vamos a desentrañar un tema que, lamentablemente, es bastante común en la vida diaria de muchos: la manipulación. Esta forma de influencia social negativa revela cómo individuos u organizaciones utilizan tácticas sutiles para obtener control y ventaja sobre los demás. La manipulación puede ocurrir en diversas esferas de la vida, ya sea en el lugar de trabajo, en relaciones personales o incluso en grandes grupos sociales. Por lo tanto, comprender y reflexionar sobre estas tácticas no solo es una forma de salvaguardar la autonomía de uno, sino también de promover relaciones más saludables y transparentes. Es esencial aprender a defenderse. Para ello, exploraremos las tácticas de manipulación más intensas. Ten en cuenta que todo conocimiento es neutral, ya que depende del usuario darle una función. Así que recuerda que estas tácticas son oscuras, y el propósito de este contenido es que aprendas a protegerte de ellas, no a usarlas contra otros. Este conocimiento es como una herramienta que puede ser utilizada tanto para crear una obra magnífica como para cometer el mal. Por lo tanto, todo el conocimiento que absorbas en este video será utilizado de manera responsable, ya sea para tu autodefensa o para tu desarrollo personal. Entenderemos cómo la manipulación se infiltra silenciosamente en nuestras vidas, a menudo sin que nos demos cuenta. Desmitificaremos estas técnicas, no solo para reconocerlas, sino también para equiparnos con las herramientas necesarias para combatirlas. Al final, te garantizo que estarás más preparado para enfrentar el mundo, con un ojo más crítico y una mente más alerta. Aquí está el aspecto más oscuro de los ardides de la manipulación. Número 1. Triangulación. Esta es una táctica de manipulación sutil pero poderosa que implica introducir a una tercera persona en la dinámica de una relación para crear división, tensión o confusión. El manipulador usa a esta tercera persona como herramienta para ejercer control, desestabilizar la relación existente o desviar la atención de sus propias acciones cuestionables. En la triangulación, el manipulador puede enfrentar a una persona contra otra, compartiendo información distorsionada o confidencial entre las partes, o usando a la tercera persona para validar sus propias opiniones y sentimientos, desacreditando a la otra parte. Esto puede llevar a las víctimas a dudar de sus propias percepciones y sentimientos, aislándolas y haciéndolas más dependientes del manipulador. Por ejemplo, en un contexto familiar, un padre podría hablar mal de un hijo con otro, creando una alianza con el segundo y dejando al primero aislado e inseguro. En el trabajo, un jefe podría compartir información negativa sobre un empleado con otro, generando rivalidad y desconfianza entre ellos. La triangulación es particularmente destructiva porque corrompe la confianza y la comunicación directa entre las partes involucradas, permitiendo al manipulador mantener el control y evitar la responsabilidad de los conflictos o malentendidos. Las víctimas de esta táctica suelen encontrarse en un ciclo de malentendidos y conflictos, sin entender completamente el origen o el papel del manipulador en estos problemas. Contrarrestar la triangulación requiere reconocer la táctica, mantener una comunicación abierta y honesta entre las partes manipuladas y tener un fuerte sentido de límites personales. Es crucial cuestionar la validez de la información recibida, buscar aclaraciones directamente con las otras partes involucradas y negarse a participar en conversaciones o acciones que fomenten la división o la desconfianza. Número 2. Doble vínculo. Este es un tipo de manipulación psicológica en el cual la persona se encuentra entre dos opciones contradictorias o mensajes conflictivos, de modo que, independientemente de la decisión que tome, estará equivocada o en desventaja. Esta táctica se usa a menudo para confundir y controlar a la víctima, haciéndola sentir impotente, confundida y ansiosa, ya que no hay una salida correcta o satisfactoria. En estas situaciones, el manipulador puede comunicar expectativas o demandas mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un padre podría criticar a un hijo por no ser abierto y comunicativo, pero cuando el niño intenta expresar sus sentimientos, es reprendido por ser irrespetuoso o demasiado sensible.
En este ejemplo, el niño es puesto en un doble vínculo, ya que si se abre, es castigado, y si permanece en silencio, también es criticado. El doble vínculo también puede ocurrir en las relaciones, donde una persona puede decirle a su pareja que quiere más independencia, pero al mismo tiempo se molesta o se distancia cuando la pareja pasa tiempo sola. La víctima de esta manipulación se vuelve confusa e insegura sobre cómo actuar, ya que todas sus acciones parecen resultar en una respuesta negativa. Este tipo de manipulación es particularmente insidioso porque ataca la capacidad de la persona para confiar en su propia percepción y juicio. Esto puede llevar a un estado de duda constante y baja autoestima, haciendo a la persona más dependiente del manipulador. Para lidiar con un doble vínculo, es importante reconocer que la situación es una trampa de manipulación y no un reflejo de la propia incompetencia o fracaso. Buscar apoyo de amigos de confianza, consejeros o terapeutas puede ayudar a la víctima a validar su propia percepción y sentimientos. Además, establecer límites claros y comunicarse de manera asertiva son pasos cruciales para protegerse contra este tipo de manipulación. Número 3. Proyección. La proyección es una táctica de manipulación en la que el manipulador atribuye sus propios defectos, sentimientos o intenciones inapropiadas a la víctima. Esto ocurre cuando el manipulador no puede o no quiere reconocer sus propias deficiencias o comportamientos negativos y, en cambio, los proyecta en la otra persona, haciéndola sentir culpable o dudosa de sus propias acciones o sentimientos. Este mecanismo de defensa distorsiona la realidad de la víctima, llevándola a cuestionar sus propias percepciones y a sentirse responsable de problemas o sentimientos que en realidad pertenecen al manipulador. Por ejemplo, una pareja celosa puede acusar a la otra de ser infiel o de coquetear, cuando en realidad es el acusador quien tiene estos pensamientos o comportamientos. La proyección permite al manipulador desviar la atención de sus propios defectos y transferir la responsabilidad a la víctima, haciéndola a menudo sentirse a la defensiva, confundida o culpable sin razón. Confrontar la proyección requiere que la víctima mantenga un fuerte sentido de su propia realidad y límites. Es importante que la persona reconozca que está siendo el blanco de esta táctica y que no internalice la acusación infundada. Llevar un registro de sus propios pensamientos y sentimientos, buscar la opinión de terceros de confianza y practicar la autoafirmación son estrategias útiles para combatir la manipulación. Además, es esencial que la víctima aprenda a distanciarse emocionalmente del manipulador y a establecer límites claros, rechazando aceptar responsabilidad por problemas o sentimientos que no le corresponden. En casos extremos, puede ser necesario cortar lazos o buscar apoyo profesional para lidiar con las consecuencias de esta forma de manipulación. Número 4. Presión de tiempo. Esta es una táctica de manipulación utilizada para forzar a la víctima a tomar decisiones rápidas, creando una falsa sensación de urgencia. El manipulador afirma que se debe actuar de inmediato para evitar consecuencias negativas, o que una oportunidad única está a punto de expirar. Este método explota el miedo a la pérdida y la ansiedad, reduciendo el tiempo que la víctima tiene para pensar, investigar o consultar otras opiniones. Por ejemplo, esta estrategia es común en las ventas de alta presión, donde el vendedor insiste en que una oferta es por tiempo limitado o que solo quedan unos pocos artículos. Sin embargo, también puede encontrarse en relaciones personales y profesionales, como cuando alguien exige una respuesta inmediata a una solicitud importante o impone un plazo irrealista para una decisión crucial. Bajo la presión de tiempo, la persona manipulada puede terminar tomando decisiones apresuradas, a menudo en detrimento propio y en beneficio del manipulador. La urgencia artificial impide que la víctima evalúe todas las opciones, consulte a terceros o simplemente escuche su propia intuición. Para combatir esta táctica, es esencial reconocer cuando alguien intenta manipular el tiempo para influir en tu decisión. Es importante pedir tiempo para reflexionar, no sucumbir a la presión de actuar de inmediato y recordar que pocas decisiones realmente requieren una respuesta instantánea. Además, es importante ser consciente de que la presión de tiempo es una señal de alerta de manipulación y que, muchas veces, al esperar, pueden surgir informaciones adicionales que ayudarán a tomar una decisión más informada y equilibrada. Número 5.
Inconsistencia e imprevisibilidad. La inconsistencia y la imprevisibilidad son tácticas de manipulación en las que el manipulador actúa de forma errática e impredecible, causando confusión e inseguridad en la víctima. Este comportamiento puede variar desde extremos, como ser amoroso y atento en un momento, y frío o despectivo al siguiente, sin razón aparente. Este patrón de comportamiento mantiene a la víctima en un estado constante de desorientación y ansiedad, ya que no puede prever ni entender las acciones del manipulador. Esta táctica es común en relaciones abusivas, donde el abusador alterna entre amabilidad y crueldad para crear un ambiente emocionalmente inestable. La víctima, tratando de entender el comportamiento del manipulador y anhelando aprobación o amor, puede encontrarse atrapada en un ciclo de intentar complacer al manipulador, sin lograr nunca estabilidad ni satisfacción. La imprevisibilidad es efectiva porque capitaliza el deseo humano de consistencia y estabilidad. Cuando las acciones de una persona no siguen un patrón lógico o predecible, se vuelve difícil para los demás adaptarse o responder adecuadamente, lo que puede llevar a una dependencia emocional y psicológica hacia el manipulador, que aparenta ser la única fuente de solución o alivio. Para lidiar con la inconsistencia y la imprevisibilidad, es importante que la víctima reconozca el patrón de acción del manipulador y entienda que no es su responsabilidad corregir o adaptarse constantemente para complacer al otro. Es vital establecer límites claros y mantener una distancia emocional del manipulador. Además, buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales puede proporcionar la perspectiva y el respaldo necesarios para enfrentar esta forma de manipulación y reconstruir la autoestima y la independencia. Número 6. Chantaje emocional. En el chantaje emocional, el manipulador explota las emociones de otra persona para conseguir lo que quiere. Esto suele implicar la creación de un sentido de obligación, miedo, culpa o vergüenza en la víctima, llevándola tan a actuar en contra de sus propios intereses o valores para satisfacer las demandas del manipulador. En el núcleo del chantaje emocional está el abuso del vínculo emocional entre las partes. El manipulador puede sugerir, de forma directa o indirecta, que su bienestar, felicidad o amor dependen de las acciones de la víctima, creando una situación en la que la víctima se siente responsable del estado emocional del manipulador. Ejemplos comunes de chantaje emocional incluyen frases como «Si realmente me amaras, harías esto» o «No puedo creer que me dejes hacer esto solo». Estas afirmaciones no solo imponen un falso sentido de deber, sino que también infunden miedo a la pérdida o culpa por no cumplir con las expectativas. Para lidiar con el chantaje emocional, es importante reconocer cuándo está ocurriendo, establecer y mantener límites claros y comunicarse de manera asertiva. Esto implica expresar las propias necesidades y sentimientos sin permitir que el miedo, la culpa o la obligación dicten las acciones. Reforzar la autoestima y buscar apoyo externo, ya sea de amigos, familiares o profesionales, también puede ser crucial para resistir la presión y mantener la propia autonomía. Número 7. Gaslighting. En el gaslighting, el manipulador puede negar vehementemente que ciertos eventos ocurrieron o distorsionar los hechos para contradecir la memoria de la víctima. También pueden desvalorar los sentimientos de la víctima, etiquetando sus reacciones como locas o irracionales, o utilizar información privilegiada para desacreditarla. Esto lleva a la víctima a un constante autoexamen y a la búsqueda de validación externa. Esta forma de manipulación puede ocurrir en relaciones personales, en el lugar de trabajo o en contextos más amplios, como en la política o los medios de comunicación. El impacto del gaslighting es profundo, ya que conduce a la ansiedad, depresión y a una pérdida de confianza en las propias percepciones y memoria. Para contrarrestar el gaslighting, es importante fortalecer la confianza en uno mismo y en las propias percepciones. Esto puede incluir llevar un registro de eventos y conversaciones, buscar perspectivas externas para validar la realidad y establecer límites firmes con el manipulador. En casos graves, puede ser necesario alejarse de la situación tóxica. Reconocer y nombrar la experiencia también es crucial, ya que empodera a la víctima y disminuye el control del manipulador. Número 8. Falsa aprobación social. La falsa aprobación social es una técnica de manipulación en la que el manipulador finge o exagera el nivel de apoyo,
acuerdo o aprobación de otras personas para influir en la víctima. En este contexto, el manipulador puede inventar historias, distorsionar hechos o crear una ilusión de consenso para convencer a la víctima de que cierta opinión, comportamiento o producto es más popular o aceptable de lo que realmente es. Esta táctica explota la tendencia humana a conformarse con las normas del grupo y a buscar aprobación social. Las personas tienden a modificar sus opiniones, actitudes o comportamientos para alinearse con lo que perciben como el consenso del grupo, especialmente en situaciones de incertidumbre o cuando hay presión social evidente. Al simular una amplia aceptación o apoyo, el manipulador puede inducir a la víctima a pensar que, al seguir una cierta línea de acción, está uniéndose a la mayoría y, por lo tanto, tomando la decisión correcta o popular. Por ejemplo, en la publicidad, esto se puede observar en el uso de testimonios de clientes satisfechos, que no son genuinos, o en la afirmación de que un producto es el más vendido sin pruebas concretas. ¿Y en las relaciones personales? Un manipulador puede afirmar falsamente que todos piensan o dicen algo para presionar a la víctima a que esté de acuerdo o se conforme. Para defenderse de la falsa aprobación social, es crucial desarrollar un pensamiento crítico y cuestionar la veracidad de las afirmaciones de popularidad o aceptación. Es importante buscar pruebas concretas y confiables antes de aceptar declaraciones de consenso y mantener la confianza en la propia percepción y juicio, incluso si eso significa ir en contra de la supuesta mayoría. Reconocer y entender esta táctica de manipulación permite a las personas tomar decisiones más auténticas y menos influenciadas por la presión de conformarse con normas ficticias o exageradas. Número 9. Ocultación de información. La ocultación de información es una estrategia de manipulación en la que una de las partes retiene deliberadamente información importante o relevante, con el objetivo de influir en las decisiones o percepciones de otra persona. Este método manipulador puede alterar significativamente la comprensión y el comportamiento de la víctima, ya que se le induce a tomar decisiones basadas en una comprensión incompleta o distorsionada de la realidad. Este tipo de manipulación puede ocurrir en diversos contextos, desde relaciones personales hasta transacciones comerciales y políticas. Por ejemplo, en una relación, un compañero puede ocultar información sobre sus finanzas o relaciones pasadas, afectando la confianza y la dinámica de la relación. En el entorno laboral, un supervisor podría omitir detalles críticos de un proyecto, afectando la capacidad de un empleado para completar tareas de manera eficiente o tomar decisiones informadas. En situaciones de ventas o negociaciones, ocultar información sobre el producto, como defectos o condiciones desfavorables, puede llevar a una elección engañosa por parte del consumidor o la otra parte negociadora. En el ámbito político, la ocultación de información relevante al público puede influir en la opinión pública y las elecciones. Defenderse de la ocultación de información implica ser consciente de esta posibilidad y adoptar un enfoque cuestionador e investigativo. Es importante verificar los hechos de múltiples fuentes, hacer preguntas detalladas y buscar transparencia en todas las interacciones. Además, desarrollar una conciencia crítica y no aceptar la información superficialmente puede ayudar a identificar cuando se puede estar ocultando información importante. Al entender que la ocultación de información es una forma de manipulación, las personas pueden estar más alerta y ser menos susceptibles a decisiones u opiniones basadas en información incompleta o distorsionada. Reconocer la importancia de la comunicación abierta y honesta es clave para promover relaciones más transparentes y justas. Número 10. Apego por miedo. Los manipuladores que usan el apego por miedo suelen crear una situación de o lo tomas o lo dejas, haciendo creer a la víctima que algo terrible sucederá si no cumple. Esto puede variar desde amenazas directas hasta insinuaciones sutiles o la creación de escenarios hipotéticos negativos. El objetivo es hacer que la víctima sienta que no tiene otra opción más que obedecer o estar de acuerdo con el manipulador, para evitar el resultado temido. Esta técnica puede observarse en muchos contextos, incluidas relaciones personales, lugares de trabajo, marketing e incluso en la política. Por ejemplo, una pareja puede usar el miedo al abandono para controlar el comportamiento del otro, o un jefe puede insinuar que la seguridad laboral de un empleado
depende de su cumplimiento con ciertas demandas. En la publicidad, el apego por miedo puede usarse para convencer a los consumidores de que necesitan un producto para evitar algún peligro o vergüenza social. Para defenderse del apego por miedo, es importante reconocer cuándo el miedo se está usando como herramienta de manipulación. Esto puede implicar cuestionar la realidad de las amenazas presentadas, evaluar objetivamente las propias opciones y buscar consejos o perspectivas alternativas. Mantener la calma y no actuar impulsivamente bajo la influencia del miedo también es crucial, así como fortalecer la autoestima y la red de apoyo para reducir la vulnerabilidad a la manipulación basada en el miedo. Desarrollar una comprensión clara de los propios límites y derechos puede ayudar a la persona a enfrentar los intentos de manipulación que explotan el miedo. Además, aprender técnicas de afrontamiento y resiliencia puede ayudar a manejar el miedo de manera saludable y asertiva, reduciendo el impacto que el manipulador puede tener en las emociones y decisiones de la víctima. Número 11. Juego de culpas. El juego de culpas es una estrategia común de manipulación en la que el manipulador intenta transferir la responsabilidad de sus propios errores, fracasos o comportamientos a la víctima. Esta táctica tiene como objetivo hacer que la víctima se sienta culpable, incluso si no ha hecho nada malo, llevándola a dudar de sí misma, disculparse en exceso e incluso asumir responsabilidades que no le corresponden. Los manipuladores utilizan el juego de culpas para desviar la atención de sus propias acciones inapropiadas, manteniendo el control y evitando las consecuencias de sus actos, haciendo que la víctima se sienta responsable de problemas o situaciones negativas. Al lograr esto, el manipulador puede mantener una posición de poder e influencia, debilitando la autoestima y la asertividad de la víctima. Esta técnica se puede observar en diversos contextos, como relaciones abusivas, el lugar de trabajo o dinámicas familiares disfuncionales. Por ejemplo, en una relación, un compañero manipulador puede culpar al otro por su propio comportamiento celoso o irracional, afirmando que es el comportamiento de la víctima el que provoca esta reacción. En el trabajo, un colega o superior puede atribuir el fracaso de un proyecto a la víctima, incluso cuando la responsabilidad es compartida o recae completamente en el manipulador. Para defenderse del juego de culpas, es crucial mantener un sentido claro de la realidad y no aceptar la culpa por cosas que están fuera del control de la persona o que claramente son responsabilidad de otra. Fortalecer la autoconciencia y la autoestima ayuda a reconocer y rechazar asignaciones injustas de culpa. Llevar un registro de eventos y conversaciones puede ser útil para impugnar acusaciones falsas y mantener una perspectiva objetiva. Además, es importante establecer límites claros con el manipulador y comunicar de manera asertiva que el intento de desviar la culpa es inaceptable. Buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales también puede proporcionar validación y una perspectiva adicional, ayudando a la víctima a liberarse del ciclo de culpa impuesto por el manipulador. Número 12. Elogios falsos. Los elogios falsos son una técnica de manipulación donde el manipulador utiliza cumplidos insinceros para influir y controlar a la víctima. Este enfoque se utiliza para ganar la confianza de la víctima, hacer que baje la guardia o hacerla sentir en deuda. Los elogios falsos se utilizan a menudo para suavizar a alguien antes de una solicitud o para distraerlo de intenciones ocultas. Los manipuladores hábiles emplean cumplidos para crear una atmósfera positiva y una falsa sensación de seguridad. Cuando una persona se siente valorada o elogiada, es más probable que quiera devolver el favor o mantener esa sensación positiva, lo que la hace más susceptible a la influencia. Los cumplidos pueden dirigirse a la apariencia, la inteligencia, las habilidades o cualquier otro atributo de la víctima. Sin embargo, los elogios falsos difieren de los cumplidos genuinos en su intención. Mientras que un cumplido sincero está motivado por el deseo de expresar admiración o aprecio sin expectativa de retorno, los elogios falsos tienen como objetivo manipular o extraer algo del individuo elogiado. El manipulador puede no creer lo que está diciendo, pero entiende que las palabras positivas pueden ser una herramienta poderosa para controlar o influir en el comportamiento de alguien. Para protegerse de los elogios falsos, es importante desarrollar la capacidad de discernir la sinceridad de los cumplidos recibidos, observar el patrón de comportamiento de quien elogia, el contexto en el que se hacen los cumplidos
y la congruencia entre las palabras y las acciones de la persona puede ayudar a identificar si los elogios son genuinos o no. Además, mantener una autoestima saludable y no depender de la validación externa permite a la persona aceptar cumplidos sin ser influenciada indebidamente por ellos. Número 13. Victimización. Esta es una táctica de manipulación donde el manipulador se presenta como víctima de circunstancias injustas, de otras personas o de eventos que escapan a su control. Esta estrategia se utiliza para ganar simpatía, evitar la responsabilidad de sus acciones e influir en el comportamiento de otros a su favor. Al presentarse como víctimas, los manipuladores buscan evocar compasión e inducir a otros a hacer concesiones, ofrecer ayuda o modificar sus expectativas y comportamientos hacia el manipulador. Este tipo de manipulación puede ser particularmente efectivo porque apela al instinto humano natural de ayudar y proteger a aquellos que están sufriendo o en desventaja. Sin embargo, en lugar de ser una expresión verdadera de angustia, la victimización está calculada para alcanzar objetivos específicos, como desviar la atención de comportamientos inapropiados, controlar a las personas que los rodean o ganar recursos y beneficios. Además, la victimización puede usarse para invertir los roles de culpable y víctima, especialmente después de que el manipulador haya cometido un error o haya dañado a alguien. Al presentarse como la verdadera víctima, el manipulador intenta evitar las consecuencias de sus acciones e incluso puede hacer que la verdadera víctima se sienta culpable y se disculpe. Para protegerse contra la manipulación a través de la victimización, es importante mantener un equilibrio entre empatía y objetividad. Reconocer cuando alguien está pasando por un momento genuinamente difícil es importante, pero también es crucial evaluar críticamente la situación, especialmente si comienzan a surgir patrones de victimización. Es útil establecer límites claros y mantener una perspectiva equilibrada sobre las responsabilidades y acciones de cada individuo involucrado. Número 14. Silencio intencional. Las tácticas de silencio se refieren al uso intencionado del silencio o la negativa, a comunicarse como una forma de ejercer poder, control o castigo sobre alguien. Esta forma de manipulación también se conoce como el tratamiento del silencio y puede ser extremadamente dañina, ya que invalida la expresión emocional de la víctima y crea un ambiente de incertidumbre, ansiedad e aislamiento. En esta táctica, el manipulador se niega a responder a intentos de comunicación, ignorando mensajes, llamadas o intentos directos de diálogo. Esto puede dejar a la víctima sintiéndose rechazada e insegura, desesperada por una resolución o una explicación. El objetivo del manipulador es hacer que la víctima cuestione su propio comportamiento, sentimientos y valor, llevándola a asumir la culpa por el silencio y, a menudo, a hacer concesiones o disculpas, incluso cuando no tiene la culpa. El silencio puede ser utilizado como un arma poderosa, porque capitaliza la necesidad humana de comunicación y validación. Sin retroalimentación o comunicación, la persona que recibe el silencio puede sentirse devaluada e invisible, lo que puede deteriorar significativamente su autoestima y bienestar emocional. Para lidiar con tácticas de silencio, es importante que la víctima reconozca que esto es una forma de manipulación emocional y no un reflejo de su propio valor o culpa. Mantener la propia integridad, buscar apoyo externo y comunicar los propios sentimientos claramente, sin suplicar atención, son pasos importantes. Además, establecer límites claros y, si es necesario, reevaluar el valor y la viabilidad de la relación con el manipulador son esenciales para proteger el bienestar emocional propio. Recuerda que practicar la virtud de la justicia es una lección estoica muy importante. Esto incluye tratar a los demás de manera justa y equitativa, pero también asegurarse de que no estamos permitiendo que otros abusen de nuestra bondad o empatía. Finalmente, el estoicismo nos enseña a buscar la sabiduría y la verdad, lo que significa buscar una comprensión profunda de las situaciones y las motivaciones de las personas, evitando juicios apresurados o basados en emociones. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. Además, te dejo otro video que seguro te va a interesar.